Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al 9º episodio del podcast de Adomain. Bueno, de la segunda temporada del podcast de Adomain. Hoy tuve una invitada especial, la doctora Dirza Gómez Martínez, que tuve que decir su segundo apellido porque si no su mami me mata, quien es una médico internista muy joven de la sociedad, pero que también representa los valores de Adomain. Ella nos contó su historia de cómo llegó a la medicina interna, pero también de sus luchas y de las cosas que hace que la hacen tan especial y que disfruta aparte de la medicina. Espero que disfruten este episodio tanto como yo. Hola Dircia, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Cómo te sientes hoy? Muy bien. Tú sabes que ha sido todo un reto traerte para acá. Realmente sí. ¿Cuánto tiempo yo tenía dándote muela para que viniera ya? Desde febrero 18. Tiene la fecha contada. Oh, Dios mío. ¿Cuál es tu problema con las cámaras? Cuéntame. Pues no sé. Nunca le he tenido como ese amor al material audiovisual delante de cámara. Sí. Pero si yo estuviera detrás, me viera moviendo cosas, de pronto cambiando cosas. Vamos a tener que poner a Dirza como parte del equipo de producción del podcast de Adomain. Vamos a tener que cambiar el día. Sí, los lunes. Yo escuché que en un episodio, creo que el de Esther de la Cruz, dijeron que antes era los martes. Sí, tenemos que cambiar de lunes, es verdad. Lo que pasa es que es difícil porque mi vida es complicada. Los jueves en la tarde. En la tarde no podemos. No, o sea, la misma hora, pero... ¿Los jueves? Creo que sí. Puede ser viernes, no está más tranquilo los viernes también. De pronto. Pero bien. Cuéntame, Dirza, ¿dónde naciste? Aquí en Santiago. Santiago en de el los materno Caballeros. infantil. Ay, mi madre. Que esa clínica cumplió 40 y pico de años. Me sorprendió los otros días. Y tú eres hija de una persona a quien mucha gente conoce, pero no vamos a adelantarnos a los acontecimientos. Y cuéntame de tu niñez y de tu familia. ¿Cuántos son ustedes? 3. 2 chicas y un chico. Sí, tienes un hermano también. Y Mayor. tú eres la única médico. Exacto, sí. ¿Y por qué decidiste estudiar medicina? ¿Qué te atrajo? Pues, bueno, realmente medicina era una de las últimas opciones. Okay. Porque de lo que es la niñez y la adolescencia, yo siempre... En el colegio me gustaba mucho biología, me gustaban mucho las ciencias y las matemáticas. Y en un primer momento yo pensé que yo iba a hacer ingeniería. Que de hecho yo me inscribí como en ingeniería telemática. Wow. Sí, yo todavía tengo ese carnet guardadito. Sí. Pero veía que todo iba a ser muy centralizado en los cómputos, en la computadora. Y me faltaba como ese lado que uno veía en la biología y quizás en las partes sociales, que era como el trato humano. O al menos el trabajar con las manos en pro de las personas. Okay. Y realmente, empezando el primer cuatrimestre, yo pedí el cambio de carrera. Ok. Vamos un poco para atrás. ¿Dónde estudiaste? ¿En qué colegio? Yo soy orgullosamente fortiniana. Del Padre Fortín, que está cerquita de la clínica que naciste. Exacto. ¿Y toda tu escuela fue ahí? ¿Todos los años de escuela? No. A partir del tercero de básica. Ok. Lo que es kinder, preprimario. Y los 3 primeros años fueron en otro colegio. Siempre ha sido un muy buen colegio. El Padre sí, realmente sí. Eso es algo que de pronto cuando uno está en el colegio uno no lo nota, no se da cuenta. Pero cuando salgo del colegio, al oír como comentarios de ciertas personas, familiares que quisieran haberse graduado de ahí, o primos que quisieran estudiar ahí pues el colegio toma como otro rostro. Exacto. Bueno, yo conozco un niño que es parte de mi familia ya, que era un niño muy indisciplinado, estaba en diferentes colegios, no avanzaba. Tengo los profesores de esos otros colegios hasta que lo pusieron en ese colegio y de repente el niño despega, súper disciplinado, muy buenos resultados académicos. Entonces me demostró que no era el niño, que eran los colegios. Es un muy buen colegio. Es muy buen colegio realmente. ¿Y alguien te dijo alguna vez que tú podías ser médico? ¿O eso lo descubriste tú sola? Que me dijeran.
Como cuando uno va a esos psicólogos que te hacen una prueba sí. y te dicen que... Realmente, en todo el último año del colegio, siempre uno se pone a investigar como cuáles serían las opciones, como para qué yo soy bueno, para qué yo doy. Y yo creo que yo hice más de 2 cuestionarios con psicología, pero era la psicología que era en el mismo colegio, la psicóloga. Y me dijeron que para todo menos para mecánica. Okay. Y yo quisiera como que Wow, me achicaran un poco, o más bien, en este momento lo que uno quiere es que le señalen, ok, este es el camino, pero para todo menos mecánica. Y yo, listo, gracias. Gracias. Era como tener una bola de cristal. Yo no conozco muchas chicas que sean muy buenas para la mecánica. Me vas a matar después de decir eso. No sé. Y estos videos no los editamos, ¿eh? Es decir, que me embromé. Debería. Pero nada, entonces como que no te dieron muchas opciones ahí porque te dejaron todo demasiado amplio. Hay tantas carreras, menos mecánica, es decir, que tú puedes estudiar cualquier cosa, hasta física cuántica que tú quisieras. Bueno, de hecho, de pequeña yo pasé por todas las carreras en mi mente. Sí. Porque yo siempre quise ser astronauta o astrofísica. Y por eso me liaba mucho con las matemáticas y la física y la ingeniería telemática. Luego, yo estudiaba ciertas disciplinas de arte, un tiempo música, otro tiempo, artes escénicas, el teatro específicamente, pero no me gustaba la improvisación y de hecho las cámaras y todo eso, y dejé el teatro, pero quizá por esa misma parte, por la improvisación. Y yo estudié ballet clásico mucho tiempo, toda mi básica, todo bachillerato y el primer año de la universidad. Wow, interesante. ¿Y dónde practicabas ballet? Primero en el ICA, Instituto de Cultura y Artes. Sí. Primero en el colegio, eso fue como la primera base, con una profesora dominicana que ahora está en Canadá. Luego en el ICA y en ballet contemporáneo también. Wow. El ballet es una disciplina extraordinaria. Es disciplina, sí, señor. Porque es una disciplina. La gente lo ve, sí es parte de arte, pero también una disciplina impresionante. Completamente. Sobre todo la parte del ejercicio. Tú no puedes estar muy en forma para hacer ballet. No, y es algo que hay que hacer todos los días, en su horario específico y no saltarse un día. Que eso fue un poco difícil al principio con la medicina, pero se logró el primer año. Y después tuviste que dejarlo. Medicina. Lógico. No, lógico. Lo mío fue la música. Y ya yo tocaba, estudiando medicina, entonces la música sirvió como una fuente de ingresos que ayudaba a mi familia. No tuve que renunciar a ella hasta que la pandemia llegó y tuve que decir solo medicina por este tiempo y duré 4 años sin tocar. Pero eso fue... reciente. Exacto. Sí, yo nunca he dejado de tocar. No fue como empezando a estudiar medicina. No, ni en residencia. No, en la residencia yo tocaba. Bueno, el primer año no. Obviamente. Hubiera sido un genio si puedo tocar en el primer año. Yo ni vi la guitarra en ese año. Imposible. Muy bien. Entonces, ¿cuándo decidiste estudiar medicina, en qué universidad lo hiciste? En Pucamaima. Ok. ¿En qué año entraste? 2005. En ese año me gradué yo. Señores, ahí que uno se siente viejo, de verdad, man. ¿Y te gustó la carrera? ¿La disfrutaste? ¿O hubo momentos donde tú dijiste, ¿qué yo estoy haciendo aquí? Pues realmente no, en la universidad no. Quizás por el círculo de compañeros, estudiantes que yo tenía, o no los buenos profesores, porque yo tuve muchos profesores que inspiraban mucho. Y de tener ese pensamiento de yo debería cambiarme de carrera o salirme de la universidad, realmente no. Ok. Igual que la residencia, como que no hubo un momento que yo dijera, voy a renunciar. Sí, hay mucha gente que le pasa por la cabeza. Claro. Yo, gracias a Dios, tampoco tuve como que ese momento, pero sí hay días que tú no tienes el mismo ánimo que otros. Entonces, ¿quién fue tu profesor que más te inspiró? El profesor que más me inspiraba, quizá en premédica, la profesora de biología, la doctora Granados, era de biología, fue como, recuerda que yo vengo con mucho cariño a la biología desde el colegio, entonces en ese momento, la profe de biología, ¿quién más? Y el doctor Luis José Castillo, en el área ya de medicina. Luis José era genial cómo transmitía la información. Es que el profe tomaba 1:30 de clase y llenaba el pizarrón y lo borraba, y lo llenaba y lo borraba como 7 veces. Wow. Y eran interesantes. Sí, eran interesantes. Y tu mamá es médico.
Sí, La médico señor. internista muy querida por Adomain, que es la doctora Astrid Martínez. Ujú. Y te lo digo, que por eso yo te digo que tú eres mi hermanita, porque yo la considero a ella mi madre en la medicina. Ella fue una de las personas que más me inspiró a mí. ¿Cómo es tener una madre con una presencia tan importante de la medicina en la casa? ¿Eso sirvió en alguna medida de estímulo para que tú estudiaras medicina o no? Para estudiar medicina. Mira, cuando yo era pequeña, ella siempre, bueno, mi padre también es médico, yo tengo tíos médicos, hay Sí. un internista, una tía internista también, hay un ginecólogo, hay varios médicos en la familia, pero de pequeña yo nunca como me inclinaba hacia esa parte. Entonces, de presencia así en la casa, yo cuando era pequeña siempre, algunas veces, no siempre, los acompañaba a una clínica donde ellos trabajaban en ese momento, que es en Guravito. Sí. Entonces, incluso después muchos profesores me decían, yo te conocí de pequeña ahí correteando en los pasillos. Wow. Entonces, pero eso no me marcó así como de que, wow, yo quiero hacer esto cuando yo sea grande. Ok. Sino que se fue dando con el tiempo y como yo digo, es algo quizás que en un momento uno no lo observa, pero es el destino que uno tiene. Así es. Uh-huh. No, y yo sé que de alguna medida sí tuvo que impactar, por lo menos en el subconsciente, porque eran personas también muy dedicadas a la carrera y muy apasionadas por la carrera. Sobre todo mi experiencia con la doctora. También conozco a tu papá, pero a él más de manera indirecta, porque fue muy amigo de un tío político mío, se llamaba Ramón Jiménez, y de mi tía Sí. Marixa. Creo que tú me lo habías mencionado. Sí, él lo mencionaba bastante. Y ellos siempre se querían muchísimo y hablaban muchísimo entre ellos y por eso tengo esa referencia, pero tu mami fue mi profesor. Yo había olvidado eso, pero sí. Sí. Entonces cuéntame, ¿cuándo sales y por qué decidiste irte por un área clínica? ¿Por qué no algo quirúrgico? Yo salí en el 2012, enero 2012. Ahí fue la graduación. Entonces, en ese momento, realmente yo empecé a trabajar en emergencias de clínicas privadas y en la pasantía. Entonces, mis primeras opciones, yo digo que la vida a mí yo planteo algo, pero ella me lleva por otro lado. Mis primeras opciones eran quirúrgicas. Sí. En el internado lo que a mí más me gustó fue el área quirúrgica. Y de lo quirúrgico, lo que más me gustaba era la clínica de pie diabético. Que ahora recuerdo el episodio de Esther de la Cruz, creo, que no le gustaba nada quirúrgico, ya sabía que era por lo clínico, pero yo era todo lo contrario, lo que era pie diabético y las amputaciones. ¿En todo serio? Eso a mí me gustaba bastante. Yo odiaba eso, créemelo. No, pues, a mí me gustaba. No, pero entonces, pero recordaba siempre, la primera rotación por donde yo empecé el internado fue por intensivo. La primera rotación de medicina interna fue intensivo y eso también a mí me gustó mucho y me quedó gustando y ahí fue que yo hice la pasantía. ¿Y dónde hiciste pasantía? En el Cabral Ibáez. Ah, la hiciste allá mismo en el Departamento de Cuidados Intensivos. Exacto. Que siempre, yo recuerdo que la pasantía comenzó más o menos en el 2010 cuando yo era residente de medicina interna en el Cabral. Y comenzaron a llevar médicos que son muy buenos ahora. De hecho, Joel Grullón, que es intensivista, también Esteban Guzmán y esos chicos, y Caroline Aquino, esos chicos fueron pasantes allá. Ellos también estaban saliendo como el primer y el segundo mes compartimos. Creo que el primero no. Ok. Que era el último ya de ellos. Sí, fue una experiencia, imagino que es súper interesante. Así es. Entonces eso te hizo ya decidirte por algo más clínico. Digamos que sí. ¿Eso te hizo decidirte por algo más clínico o ya tú lo habías decidido antes? No. Eso fue parte de poderme decidir, claro. Excelente. ¿Y en qué año entras a la especialidad? En el 2015. Ok. Así que tú tienes muy poco tiempo siendo especialista. Una de las médicos jóvenes que engalana a Adomain. Bueno, cuando uno lo ve hacia atrás, yo digo, wow, hace muchos años hace ya. Muchos. No, pero comparado conmigo, que en el 2015 yo tenía 3 años siendo especialista, imagínate, decir que hace mucho menos. Entonces, ¿en qué hospital hiciste la especialidad? En el regional Presidente Estrella Ureña. Anteriormente Seguro Social. Exacto. ¿Y en qué año entraste? En 2015. 2015. El primer año que fue 3 años. Ahí cambió porque yo me gradué en 2012 y todavía eran 4 años. Sí.
No, de hecho, mis R3 y los que yo tuve de R2 hicieron 4 años. Wow. ¿Y quiénes eran tus compañeros? Mis compañeros estaban, que veamos en Adomein, realmente no. Bueno, que hay una que está como internista, Rancelina Gutiérrez, en La Vega. Sí. Pero tenemos 2 neumólogos, Joel de la Cruz, que también está en el materno. Sí. Hay 2 cardiólogos, Héctor Coste, en La Vega, y Máximo de la Cruz, que está en el materno también. Sí. Y también yo tuve de compañero Enoc de los Ríos. Ok. ¿Y qué tal la residencia? Es un hospital muy demandante porque el Estrella Ureña tiene sus particularidades. Se trabaja mucho y se estudia mucho también. Yo creo que el pasar la pasantía en el Cabral a mí me ayudó mucho. Sí, Uno claro. veía como el sacrificio y los riesgos que corría el residente desde el primer año y el segundo, porque los R2 rotaban en UCI un mes, según recuerdo, que ahí fue la primera vez que yo lo vi a usted. Sí. Entonces, el saber cómo era la temática de una residencia, ya yo tenía como esa visión. Y cuando yo entré, yo dije, yo sé que ya yo entré hoy, yo no sé qué día yo me voy. Eso fueron yo recuerdo como el primer pensamiento. Sí, claro. Entonces, de hecho, ese día yo duré 3 días seguidos en el hospital porque ese mismo día yo estuve de servicio y si habían ingresos, usted sabe que el R1 tiene que hacer la historia y al principio la historia es manuscrita. Así es la larga. Entonces, realmente yo nunca tuve como visión de que sea muy demandante, sino que era el trabajo que había que hacer en el momento para llegar a donde uno desea. Exacto, que tú no tenías como hay gente que se sorprende, ya tú sabías lo que tú ibas a hacer. Yo creo que por la pasantía a nivel público en un hospital de tercer nivel donde manejan residencias, sí, eso ayudó bastante. Sí, claro que sí. ¿Y tú dirías que fue una experiencia difícil o fue estimulante? ¿Cómo tú evalúas esos años de residencia? Te lo pregunto porque hay mucha gente que tiene visión muy diferente. Tú le preguntas a una persona y te dice, son los años más complicados de mi vida. Otros te dicen, fueron años buenos para crecer. ¿Cómo tú lo ves? ¿Qué valoración tú le darías? Bueno, realmente el preguntarlo ahora yo diría, sí, son años muy buenos que van forjando, o sea, quien yo soy como médico ahora. Así es. Y en el momento igual, yo entré con la visión de que, bueno, esto hay que pasarlo y ya yo entregué lo importante. Y realmente eso fue como el pensamiento los primeros meses y ya luego uno, vamos a decir, se va adaptando. Cuando a mí me preguntan si yo quiero que mi hijo sea médico, yo digo que no. Y digo que no, y la razón está muy clara en mi caso, y es que para mí fue sencillo en el sentido de que yo no tenía ninguna expectativa, porque yo soy el primer médico de mi familia. Pero mi hijo tendría una presión enorme de que lo van a comparar conmigo, con mi esposa. Y yo te pregunto, ¿tú has sentido esa presión alguna vez? De que, sobre todo en la residencia, cuando los profesores tuyos en la residencia también eran compañeros de tu mamá, que también era especialista ahí. ¿Te sentiste presionada por cumplir ciertas expectativas o no sentiste esa presión? Realmente la presión que uno siente en la residencia siempre está ahí. Lo comparan a uno de pronto con un familiar, o en este caso con mi mamá. No, sino que la presión per se de la residencia uno siempre la tiene, sobre todo, quizás porque más que compararlo con un familiar, porque a mí directamente, que yo recuerde, a mí directamente nunca me la mencionaron. Como, usted tiene que hacer eso. O si usted hubiese conocido a su mamá en este tiempo, no. Yo sí sé porque fuera de actividades o fuera de la residencia sí me lo comentaban. Pero presión ahí más porque habían ciertos objetivos que había que llenar y uno siempre, lamentablemente, se compara con el compañero. Totalmente. Entonces, fulano ya se fue, uno no se ha ido y así. Sí. Por totalmente. Comentarios así. Y el sistema te presiona mucho también, sobre todo para hacer alguna subespecialidad. En ese año nosotros tuvimos muchas más presiones porque era el primer año de 3 años. Era la primera promoción de 3 años. Wow. Entonces la mesa de R2 tenía 4 años y la mesa de R3 tenía 4 años. Ya eso de por sí, por un lado, quizás algunos lo veían como un beneficio y algo como para celebrar. Pero por otro lado eran bastante... Era muy demandante porque ustedes estaban exigiendo lo mismo que a gente que tenía más tiempo que ustedes en el hospital. Claro. Sí, wow. Y también sí existe esa presión
Y esa competencia que, si lo utilizamos adecuadamente, termina siendo sana. Todo. Yo creo que competir entre los compañeros también favorece que todo el mundo mantenga su nivel. Entonces, cuando te gradúas de medicina interna, ¿tenías planeado hacer una subespecialidad o siempre pensaste en medicina interna? Sí. Te lo pregunto porque en mi caso yo siempre pensé en quedarme como internista. En un principio sí, porque me gustaba UCI y neumología. Bien, tú sabes que yo creo, y tendría que sentarme aquí con algún intensivista que tenemos planeado traer a algunos de los chicos que son parte de ADOMAIN también. Creo que UCI se ha sobrecargado tanto y se ha sobresaturado tanto la especialidad que es tan necesaria, pero se evidenció en la pandemia que hay muy buenos intensivistas, pero no hay tanto espacio para que estos puedan ejercer. Sí. Espacio que necesitamos, porque quedó en evidencia que no hay suficientes camas con ventiladores en República Dominicana y en el mundo. Pero es lo que está pasando realmente. Entonces, quedarte como internista, cuando te quedas, comienzas a trabajar de una vez. ¿Y dónde fue? Si fue así. Cuando yo me gradué, sí, yo empecé a trabajar como 3-4 meses posteriores en todos lados. Como todos nosotros. Yo empecé conociendo centros que no conocía. Por ejemplo, el primero que no me dijo que no fue en Cienfuegos, en el Ingenio. El Ingenio. La clínica o el centro diagnóstico Amparo Flores. Conozco a Amparo, claro. El doctor Amparo Flores. Sí. También fue en la clínica Doctor Terrero. Terrero, sí. En la misma 16. Sí. En la restauración, perdón. Y la clínica Doctor Guzmán. Que está en Los Ciruelitos, en la carretera Jacagua. Ajá, exacto. Sí, no es Los Ciruelitos, eso es como Los Salados. ¿Jacagua? La carretera Jacagua, pero es Los Salados realmente. Y, además, bueno, el tiempo, como 8 meses, 10 meses quizás un año, el nombramiento en el hospital, que en un primer momento fue como pasante de posgrado. ¿En qué hospital estás? En el municipal de Tamboril. Ok. ¿Y en qué clínica estás actualmente? Yo soy compañera del doctor Sergio Díaz en el programa de pacientes pluripatológicos. Oh, muy bien, en el Homs. Qué bueno. Así es. Eso te da flexibilidad, pues tengo un horario y todo eso, ¿verdad? No tiene que hacer servicios. No hay servicios. Aparte de eso, la docencia. Oh, excelente. ¿Y dónde das clases? En Pucamaima. ¿Y de qué materias? En un primer momento, solamente semiología, que en el pensum ahora se conoce como destrezas médicas. Sí. Luego, lo mismo, destrezas médicas junto con fisiopatología. Y en este ciclo ahora mismo destrezas. Va variando. Ok. ¿Y cómo tú eres como profesora? ¿Cómo te definirías? Hay que preguntarle a los estudiantes. Sí. Yo tengo una percepción de que tú puedes ser fuerte. Quizás por la referencia que yo tengo previa de cierta gente que puso la mitad de tus genes. Que son gente estrictas, pero que se lo voy a decir en el episodio que tenemos, que por cierto la gente tiene que saber que luego de grabar contigo, voy a grabar el episodio con tu mami. Fue mi profesora favorita, pero no era fácil. Realmente, yo no sé. Ellos entran así como con un miedo y un temor increíble. Pero luego salen chévere. Muy bien. El problema es que estas promociones son muy diferentes a como nosotros estudiamos. Totalmente. Es imposible y es algo quizá que el profesor puede ir cambiándolo, adquiriendo pues instrumentos de tecnología, que es lo que ellos utilizan para estudiar y para tomar notas. Si toman notas, algunos no lo hacen. Pero el estudiante olvida mucho los libros, el cuaderno, el lapicero. Entonces, al dar semiología, yo siempre pido todo manuscrito y lo que más se hace es historia clínica. Exacto. Y la columna vertebral de todo el ejercicio de la medicina, que es historia clínica y examen físico. Exacto. Entonces, la historia clínica yo sí pido siempre manuscrito. Y por ahí empiezan los comentarios. Lógico. Pero no. Y es muy bueno porque se está perdiendo. Y si no comenzamos en ese ejercicio al principio de la carrera, no vamos a tener las herramientas cuando tengamos que enfrentarnos a un seguro que nos esté pidiendo exactamente eso para poder pagarnos lo que estamos trabajando, que eso es lo que la gente no entiende. Ese ejercicio nos ayuda a posterior.
No, pero sabemos, la historia clínica y el examen físico le da un alto por ciento del diagnóstico de todo paciente. Entonces, si ellos no toman el ejercicio, o al menos si uno no hace como mucho hincapié en eso, eso se va perdiendo. Así es. De hecho, la semiología fue mi materia favorita por muchas razones, pero sobre todo porque descubrí en esa materia el superpoder que tenemos los médicos, que es hacer un diagnóstico. Y todo comienza con eso, como un buen detective, ir uniendo los puntos, ir viendo el contexto del paciente, viendo lo que lo trae. Entonces, generándonos nuestras hipótesis y ahí llegamos al diagnóstico. Eso es lo más bello que hacemos como médicos. Pero entonces, desde que usted vio esa materia, ¿le gustó medicina interna? No. Yo siempre sabía que quería ser clínico. Siempre, es la base de medicina. Sí, yo siempre quería ser clínico. Yo pensaba en cardio, pero pensaba en cardio porque mi abuelita fue mi inspiración y tenía unos cardiólogos maravillosos, el doctor Fausto Ariel Pimentel, Santiago García, este tipo de gente eran los cardiólogos de mi abuela, entonces inspiraban a uno, definitivamente. Claro. Ya después en el camino me di cuenta que probablemente mi vocación no era dedicarme solo a un sistema específico. Que una de las cosas que yo más amo de la medicina interna es la relación médico-paciente y ver al paciente de manera completa. Y quizás eso tiene mucho que ver con los internistas que me inspiraron, que son médicos que eran impresionantes en todo el sentido de la palabra como médicos internistas. Sí, eso es algo que siempre lo comentaban en la residencia, y donde más aplicamos la palabra integral. Y fue algo que en la residencia marca mucho y uno realmente parte de ahí y lo aplica diariamente. Así es. Entonces, ¿cuáles intereses tú tienes aparte de la medicina interna? Porque me parece fenomenal que me hables del ballet. Por cierto, ¿sigues relacionado con el ballet o ya no? No, con las artes más el teatro, por ejemplo, y la música. No tocando, escuchando. Sí, ¿qué tipo de música te gusta más? Yo soy muy versátil, pero lo que más me gusta es el rock, el indie, el alternativo. Nada de lo que uno encuentra. Tú eres mi alma gemela. En serio, qué bueno. Sí, mira, como yo estudié música, es complicado para mí, porque lo que le gusta a todo el mundo, puede que no genere ninguna emoción en mí. No vamos a compartir radio nunca. Exacto, entonces, sí, también aprendí a no ser tan estricto y de repente puedo darle oportunidad a cierto estilo musical. Pero si no me gusta, estoy en una etapa de mi vida que lo que no me atrajo en los primeros segundos se fue. Y me gusta como tú esa música indie que suele ser la más real. Para que la gente entienda, esa música independiente, que no tiene disquera, que le está marcando pautas y ahí aparecen joyas. Sí, porque dentro de ese mismo género hay mucha versatilidad. Así es. ¿Y el rock? ¿Qué tipo de rock te gusta? No en español. No, ok, ¿quién es tu grupo favorito? Vamos a ver si nos parecemos ahí también. Grupo favorito. El grupo favorito. Te voy a poner un ejemplo. En mi caso, hay uno que de hecho cantó en Viña del Mar recientemente, se llama Incubus. Lo vi aquí en Dominicana. ¿Por qué no lo viste? En marzo. Vi que estaba ese conciertazo, que estaba muy bueno, pero no sé, yo creo que los años me están agarrando y no... Como que me pasó el tiempo. Yo quería ir a verlos. Y después que hay un aguacero, me enteré. Sí, pero eso es parte de... Es parte del espectáculo. El aguacero... No, fue antes de... Eso detuvo el festival, como decir 9:30 a 11, algo así, que yo recuerdo. O no, de pronto 10 a 12, que lo detuvo bastante. Pero luego de eso, la programación continuó. Ok. Ellos tocaron un poquito más tarde, pero fue chévere, porque era una de las bandas... Esa no... Es mi número 1 favorita, pero era una de las que yo más escuchaba en años de colegio. Exacto. Y la universidad también. Sí, claro que sí. ¿Y cuál tú dirías que es la que más tú escuchas? La que más yo escucho. ¿O has escuchado? Últimamente, One OK Rock. Ok. Son una banda japonesa. Ok, yo te puedo hablar, qué sé yo soy más como del rock inglés. The Police. Pero de Pink Floyd. De los 90 y 2000, claro, sí. Yo me imagino, yo sé. Sí, porque yo vuelvo al pasado, escuché música, tú sabes.
Angelina y yo estamos como en esa disyuntiva. Decimos, ya sabes, tú sabes cuando tú estás viejo, cuando pocas cosas actuales te atraen, tú tienes que volver a escuchar música de mucho tiempo atrás. Entonces, óyeme. Dice mi querida Ashley, en las preguntas de Ashley, tenemos que hacer la entrada de esa sección. Las preguntas de Ashley. Dice, ¿en algún momento pensaste en hacer una rotación o trabajar en Colombia? Eso para que la gente sepa que tu mami es colombiana. ¿Tuviste alguna inclinación por ir a Colombia o solo vas a Colombia por placer? Por placer. Claro, porque como que ya trabaja. Por placer. Muy bien, muy bien. En un primer momento realmente sí. En hacer rotación no, sino una subespecialidad. Pero ahí llegó el COVID y todo eso. Muy bien. ¿Y qué tú haces como hobby? Aparte de escuchar música, yo sé que eso es parte de tu día a día. Lo que es música, ir a conciertos, las obras de teatro que pueda ir. Me gusta mucho el cine, más las series que el cine. Sí, ¿cuál es la última serie que viste? La Que te última cautivó. serie. Que yo vi Adolescencia y me dejó muy mal Esa de yo la vi espíritu, el fin de ¿entiendes? semana pasado. De pronto esa fue la última que la Sí. terminé. Es como muy triste al final. Y como papá, tú sabes, lo que pasa es que de que tú eres Sí. papá te cambia completamente la perspectiva. Perspectiva, claro. Y es una deriva que está tomando la sociedad que Eso sí hay que discutir. Eso realmente tiene que ser como un punto de partida de ciertos cambios que tiene que tomar la sociedad. Así es. Y lo mostró así, tanto a nivel personal del protagonista, en este caso de ese adolescente, que es adolescente bajito, porque son 12 años. 12 años. Parte de la sociedad, parte de los profesores y la escuela. Es todo. Y parte de... También mostraban, los medios de la policía, Sí, la psicología, totalmente. todo eso. Y cómo están influyendo las redes sociales afectando la mentalidad de los niños que lamentablemente son muy vulnerables. Entonces eso me puso mucho a pensar de cómo yo tengo que controlar lo más que yo pueda. Cerebro en formación. Lo que mi hijo recibe. Entonces, me puso a pensar demasiado. Y yo estoy tratando últimamente de ver cosas que me distraigan, porque yo tengo muchas cosas en que pensar, ¿tú ves? Pero está bien, yo la recomiendo. Y me gustó como cine, porque a mí me gusta el cine también. ¿Sabes que aquí vino Rigoberto Cepeda, que es cinéfilo full? Tipo te comienza a hablar de obras que tú dices, espérate, yo no voy a hablar de cine delante de este hombre. Y me gustó mucho que fuera una sola toma continua. Ah, sí. No tiene cortes. Y es una proeza. Imagínate para los actores que no... Y la gente que está manejando la cámara. Para mí fue desesperante Sí. Porque uno veía la parte de atrás del chico varios minutos. Es mucho. Porque es que no, la toma no cambia. Y es una proeza técnica, de verdad, hacer una serie así. Entonces, de verdad que me parece genial. Entonces, que hay que tener hobbies. Y yo lo pregunto porque una de las cosas que más me atrae cuando hablo con otros médicos y es que la mayoría creemos que solo la medicina va a satisfacer todas las necesidades que tenemos como seres humanos. Es bueno, es una parte muy importante de nosotros, pero si solo somos médicos somos gente muy aburrida. No lo decían en la universidad. El que solo de medicina sabe... No sabe nada. y hay otro aspecto que quizá no hablamos tanto y es que mientras más sabemos de temas diversos, mientras mejor es nuestra cultura general, también nuestra capacidad de conectarnos con los pacientes es mayor. Claro. Y de ponernos sus zapatos, de ser empáticos, de comprenderlos. Hay cosas que no nos vamos a comprender nunca, pero nos ayuda a tener menos prejuicios en muchos sentidos también. Entonces, vale la pena y me parece fenomenal que tú seas una persona tan interesante porque tú no hablas mucho. Tú no hablas mucho, pero tú tienes... Eso me pareció genial. De hecho, tengo que admitir que me volaste el cerebro cuando me hablaste que practicaste ballet por tanto tiempo, porque es una disciplina hermosísima. De todas las artes, yo no sé. La escultura, yo no la he... ¿Tú practicaste todo? Me gustaría, sí. Siempre lo veo. Tengo que hacer... Pero yo sería malísima. Tú me pones a hacer escultura. Es un hobby. Sí, pues yo haría las cosas más horribles del universo, como la pintura. ¿Y la pintura? La pintura chévere. Me gusta pintar, pero soy malo. No, pero un pintor abstracto, un artista abstracto. Me gusta tu visión de la vida. Tú pones colorcito, le quitas colorcito a otras obras, ya. No se vendió. Entonces, ya terminando este conversatorio que
te digo de verdad que fue fenomenal para mí. ¿Qué tú le dirías a los jóvenes en cuanto a esta especialidad de la medicina interna y en cuanto a las oportunidades que tú has encontrado en el camino? Y también en cuanto a ser parte de ADOMAIN. ¿Qué tú le dirías a los médicos que están haciendo especialidad en ese sentido? Pues a los jóvenes en cuanto a A la medicina especialidad, interna que es primero. algo que los estudiantes siempre me preguntan, como están en tercer año y todavía dicen, ¿y qué es lo que hace el internista? Exacto. O en qué yo podría trabajar luego como internista, yo Sí. le digo, que realmente vale la pena. Es el momento o es la rama de medicina, sin quitarle prioridad o importancia a las demás, que ve ese paciente de forma íntegra, como un todo. Realmente es como quien guía toda la orquesta del resto de especialidades en un momento en un paciente X, que tengan que verlo varias subespecialidades, realmente quien tiene el mando de poder guiar tomando prioridades sería medicina interna. Así es. Y el residente que tire para adelante. Como decían, tire para adelante. Así es. Eso no es... yo recuerdo Jorge Pavel Rodríguez nos decía como que, y Joel Peralta, que también es internista, sí. Eso no, o sea, todo tiene un fin, eso tiene una fecha de caducidad, que es tal año. Entonces, tire para adelante, tire para adelante. Hoy quizá usted está aquí, pero ya mañana se va para la casa, entonces, tire para adelante. No se queje tanto, tire para adelante. Exactamente. ¿Cómo te has sentido como parte de ADOMAIN? Porque tú siempre participas de las actividades que hacemos. También tiene muchas actividades, gracias a Dios. Sí, es cierto. ¿Y cómo te has sentido en medio, siendo parte de la asociación? Pues muy bien, muy bien. El presidente está haciendo muy buen trabajo. No. Se lo mando a decir, por favor. No, gracias, Lisa, gracias por lo que me toca. Bueno, se cayó algo aquí, pero no importa, eso no se va a editar. Entonces, de verdad que te lo agradezco, te tengo un aprecio genuino, de verdad, porque tú eres una persona muy, muy real, muy sincera, dices lo que piensas y eso se valora mucho en este tiempo. La gente suele tener muchas poses y desde que te conocí me di cuenta que tú no eres una gente de tener poses y eso me encanta de ti, te lo digo en público y que todo el mundo lo sepa. Y te agradezco el sacrificio que hiciste en venir y sobre todo sabiendo que no es tu fuerte y no es lo que más disfrutas estar frente a las cámaras. Pero ya terminando, quiero repetirte lo que te dije antes de que comenzáramos a grabar. Esto se trata de que la gente conozca a los médicos internistas, que vean que tenemos otras capas, como el internista es un médico súper interesante en todo el sentido de la palabra, que está progresando, que le está yendo bien, pero también para que la gente que ve este canal, que no son internistas, que hay muchos, vean la opción que representa la medicina interna para ellos, de un médico que lo va a ver de manera real. Y de verdad que estoy muy orgulloso de tenerte aquí y te lo agradezco muchísimo. Igualmente. Y para ustedes, gracias por habernos acompañado en el 9º episodio del podcast de la Asociación Dominicana de Médicos Internistas ADOMAIN. Recordándoles que se suscriban al canal, que le den like, que comenten y que nos compartan también este contenido con todas las personas que conozcan y agradeciendo a nuestros patrocinadores por siempre estar ahí. Hasta la próxima.